¿Es posible corromper a las adeptas sororitas? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, es un poco más complicado. Ya había tiempo que no hacía un video explicativo como este, pero mejor tarde que nunca. Y qué mejor que respondiendo la pregunta de la corrupción de las adeptas sororitas. Es algo que actualmente se está viendo debido a varios eventos actuales, aunque más relacionado a los eventos a la batalla de Malak, no confundir con Darth Malak, en la campaña de las Arcas del Augurio, en la que el propio Khorne asesta un golpe terminal a la flota Quartus de la cruzada Indomitus en el Imperio Nihilus, infectando el 80% con la maldición asesina. Pero, ¿y si les digo que hay más casos y muchos ni saben que existen? Bueno, para saber exactamente esto y por qué sucede, primero veamos qué son las adeptas sororitas en resumen. Las adeptas sororitas o hermanas de batalla son el brazo militar de la eclesiarquía y también con la ala militar de los cazadores de brujas del Ordo Hereticus, creadas como una organización oficial por Sebastian Thor después de la era de la apostasía. Estas antes eran un ejército unificado, pero después de las reformas torianas se dividirían en dos conventos, las Prioris con sede en Terra y el Sanctorum en Ofelia 7. Estas a su vez se dividirían en órdenes fundadas por las 6 matriarcas que fueron al trono mismo del emperador y pondrían fin al reinado de sangre. Estas órdenes serían las del Sudario Argento, fundado por Santa Silvana y su actual abadesa Morvenval, el Cáliz de Lébano, fundada por la propia Lisa Dominica, la Rosa Sagrada, fundada por Santa Arabella, Nuestra Señora Mártir, fundada por Santa Catherine, el Corazón Valeroso por Santa Lucía y la Rosa Ensangrentada por Santa Mina. Estas a su vez han creado incontables órdenes con una cantidad heterogénea de hermanas en cada una, y a su vez existen varias órdenes no militantes que no se encargan para nada en la guerra, pero aún así no son inofensivas, todas y cada una entrenadas de manera exhaustiva para tener una disciplina y una fe inquebrantable, tanto así que su fe se le recompensa haciendo milagros, literalmente, en la que son capaces de curar heridas mortales a base de pura fe, o las más increíbles, crear a los famosos santos vivientes, algo que guardias imperiales pueden hacer, pero es mucho más común con las hermanas de batalla. Santa Celestine es la máxima ejemplo de eso, o Santa Sabbat siendo la primera hermana de batalla registrada, más o menos, mucho antes que se creara la organización. Entonces, si hermanas de batalla son capaces de hacer esto, ¿cómo es que han caído al caos? Bueno, eso es simple. Las hermanas de batalla, si bien se consideran puras e incorruptibles, siguen siendo humanas. Es decir, aún pueden flaquear, y es ahí cuando los poderes ruinosos pueden hacer sus andadas. Casi jamás funciona, pero cuando lo hace, oh Dios, sí que será mejor que le reces al Dios que quieras, pues el infierno en la tierra se va a desatar. Hay que tener en cuenta que la mayoría de hermanas del caos que conocemos es gracias a Slaanesh. ¿Por qué? De entre los 4, Slaanesh es el más sutil y seductor, y es por eso que sus 3 hermanos le temen, no por su poder actual, sino por su poder potencial. Y al ser las hermanas tan puras e incorruptibles, el mero hecho de corromperlas es algo que le encanta a Slaanesh. Los grandes campeones del dios de los excesos eran seres que se creían perfectos e incorruptibles, aunque no quiere decir que los otros dioses, más concretamente Khorne, no hagan nada al respecto. Después de todo, ambos son opuestos naturales y Khorne no puede quedarse atrás. Entre los casos que sabemos, ya sean individuales como colectivos, tenemos las hermanas de Asteroth. Las llamo así para hacerlas más marketeables. Antes eran la Orden de la Bendita Investigación, siendo una orden no militante que investigaban reliquias antiguas. Eran básicamente arqueólogas. Sin embargo, se encontrarían con algo que no debían en el mundo de Parnis: un guardián de los secretos, Asteroth, uno de los demonios más poderosos que estaba encarcelado en el mundo material. Esta orden arrogantemente pensó en estudiarlo para saber las debilidades del caos, por lo que lo tenían en cautiverio en vez de destruirlo como el protocolo decía. Durante 300 años, en la cual poco a poco corrompería la orden hasta que llegó su momento. 700 hermanas fueron corrompidas y torturadas, en la que, uniendo sus carnes y pieles, crearían la Jaula de los Gritos como su obra de arte. No solo sus cuerpos están unidos, también sus mentes y almas.
Solo una lograría salvarse y sería resucitada por la mente colectiva de sus hermanas torturadas. Durante los eventos posteriores a eso, Astaroth tenía la capacidad de invocar las figuras de estas hermanas corruptas para luchar contra las sororitas de Nuestra Señora Mártir. No durarían mucho tiempo, pues todos, con excepción de Azrael Stern, morirían salvo Astaroth, que lograría escapar. Otro caso serían las sororitas del libro La Última Batalla de Kane, donde un veterano, Caiaphas Cain, lucha en el segundo asedio de Perlia. En ella se enfrentan al señor de la guerra Varan, enviado por el propio Abaddon para obtener el Shadowlight, un dispositivo capaz de activar el gen psíquico latente de los seres sentientes. Bien, este señor de la guerra lograba con sus poderes psíquicos corromper sistemas enteros y así tener sus ejércitos sin muchos problemas. Solo debían verlo y escucharlo para ser ya parte de sus ejércitos, aunque ellos no quieran. Como sabrán, él corrompería un séquito de hermanas de batalla. Sus símbolos serían corruptos y con la estrella de 8 puntas, todas ellas obedeciéndolo sin rechistar. Cuando el comisario Caiaphas Cain lo llamó para disque capitular, llevó consigo a su fiel ayudante Jürgen, que es un paria, y gracias a eso, no solo no estaría afectado a sus poderes, sino que liberaría a 2 de las hermanas que tenía como guardaespaldas. Estas, al ser liberadas y saber todo lo que hicieron, se dejaron caer de encima de la presa en la que batallaban, y bueno, digamos que solo hubo un sonido de metal contra el suelo. Las demás que quedaron lucharían contra necrones y morirían todas. Ahora, si bien ellas cayeron al caos entre comillas, no deberíamos contarlas. ¿Por qué?, preguntarás. Bueno, eso es porque las hermanas de Daemon y Fugue fueron lavadas del cerebro por décadas por un guardia de los secretos, y no uno cualquiera, sino el más poderoso registrado jamás. Y las de Caiaphas Cain en realidad estaban siendo controladas mentalmente por un psíquico del caos tan poderoso como para controlar sistemas enteros, por lo que en estos dos casos, muy en el fondo, ambas organizaciones permanecían leales. Tampoco contaré los casos del libro de la Requiem Eterna, debido a que en realidad muchas de ellas estaban siendo poseídas, y ser poseído es bastante común. Solo contaré los casos de hermanas que verdaderamente se corrompieron y aceptaron los poderes ruinosos. Y sí, sé que también está el elefante en la habitación, la maldición que Khorne les hizo a la flota Cuartos durante la campaña de Arcas del Augurio. Lo diré claramente, Khorne hizo trampa. Hago trampas, es cierto, hago trampas. Lo que hizo es básicamente lo que Varan hizo en la novela de Caiaphas Cain. Bueno, ya. Además, cuando te poseen o te controlan, la persona controlada sigue siendo consciente de todos sus actos, y cuando dicha sororita se libera, pues recurre al suicidio. De hecho, me imagino un convento de hermanas de Khorne tipo así. Así que cuando hablamos de sororitas caóticas, debemos tener en cuenta solo las que de manera voluntaria aceptaron los poderes ruinosos. Nada de influencia demoníaca o control mental. Por lo que tenemos estos casos. Miriael Sabathiel, antiguamente una hermana superiora de la Orden de Nuestra Señora Mártir, que fue corrompida por Slaanesh. El cómo se corrompió es un misterio, pero se dice que fue secuestrada y torturada por los hijos del emperador, por lo que te puedes hacer la idea de qué pudo ocurrir. Pero ahí está la cosa, ella no sería la primera ni la última que tendría algo con esos Marines. Lo sorprendente es que ella, cuando salió, fue diferente, pues a diferencia de las contadas más atrás, ella aceptaría a Slaanesh como su patrón. Claro está, esto es una mancha enorme en el honor de las sororitas y un gran problema para todos aquellos que le enfrentan. Cuando sucedió su secuestro, ella había sido declarada muerta, pero cuando regresó de entre los muertos, comenzó una ola de asesinatos que su mentora y canonesa, Olga Caramans, se enteró para iniciar una persecución para cazarla, en ese entonces, a la primera sororita caída. Al final, para no hacer el cuento largo, terminaría asesinando a sus antiguas compañeras y mentora y lideraría una partida de guerra de Marines de hijos del emperador, como una campeona de Slaanesh. Según el cuento corto Corazón y Alma, dicen que tiene un séquito de hermanas que sirven a Slaanesh. Y hablando de ese cuento corto, la Iconoclasta. Anteriormente era una celestiana llamada como Oleande.
del corazón valeroso. Era una hermana bastante despiadada, impetuosa, arrogante y disfrutaba mucho matar herejes, pero en una misión esos vicios que tenía la abrumaron tanto que servir al emperador ya no le parecía suficiente. Buscaba más, por lo que el llamado del dios Khorne la sedujo, más su deseo de derramar cuanta sangre quería. Fue ahí que abandonaría su antigua orden y hasta su nombre, y se proclamaría como la Iconoclasta. Así crearía su propio ejército y gracias a Khorne tendría su propio demonio que la curaría de todas las heridas. Gracias a su conocimiento de las adeptas sororitas, lograba victorias tras victoria, incluso si la mataban en combate, pues gracias a su demonio revivía. Es ahí que la Orden del Corazón Valeroso, temeroso que una de ellas seguía viva y causando tanto terror, harían lo impensable. Harían que una de ellas se cambiara el rostro y cambiaría su nombre a la de Oleande. Pero el daño ya estaba hecho. La Orden de Nuestra Señora Mártir fueron atacadas y enviaron un séquito contra ella. Para no hacer el cuento largo y para que disfruten el cuento, ambas órdenes acordaron en acabarla al mismo tiempo. Así irían a matar a la Iconoclasta definitivamente. En el proceso, el demonio abandonaría su cuerpo. Ella no moriría redimida. Todo lo contrario, pues antes de morir les dijo que la fe de las sororitas era una mentira y que todas pertenecían a Khorne. Al final la misma se dejaría como un secreto que solo las supervivientes de dicha guerra de fe se llevarían a la tumba. Y hablando de tumba, Kalidorus. Anteriormente la hermana Leonora de Nuestra Señora Mártir y posteriormente sería parte del séquito del Inquisidor Malakai. También es hermana de la protagonista del juego Battle Sister, la hermana Ofelia. No se sabe cómo cayó, pero tiene mucho que ver con el hecho de volverse una psíquica. Gracias a sus poderes lograría liderar una partida de guerra de portadoras de la palabra para buscar un amplificador de Noctilita llamada como la Esfera de Obsidiana, creada por los Necrones. No se sabe sus intenciones, pero lograría tener una fuerza de Marines del Caos, varios demonios y hasta un caballero del Caos para lograr tener el artefacto. Según ella, se uniría voluntariamente al Caos para ser libre del dogma imperial, pues considera todo una mentira. Al final sería derrotada por su propia hermana en un combate singular en las mismas entrañas del mundo Tumba Necrón y huiría. El planeta sería sometido a un exterminatus, pues los Necrones despertaban. Como podemos ver, esas tres serían los únicos casos de sororitas que cayeron al caos de manera genuina y no controladas. Una de Slaanesh, una de Khorne y una del caos indiviso. Ahora bien, con todo lo dicho ya, estos casos son más una excepción que una regla, y si lo piensas bien, estos casos son la comprobación más factible de la superioridad que una sororita tiene ante un marín espacial, en cuanto al caos se refiere. Tal vez no sean tan poderosas físicamente y aunque caigan solo sea una cultista más con armadura, pero tanto Sabatiel, la Iconoclasta, como Kalidorus y unas cuantas cientos más en todos los milenios de existencia es por mucho menor a las 9 legiones originales de Marines que cayeron y todos los capítulos posteriores después en todos los 10 milenios de existencia del Imperio, y ni hablemos de los primarcas traidores. Su fe en el emperador es tan grande que la mayoría, si bien no son inmunes, sin duda las hacen las más resistentes mortales, y como curiosidad, los demonios odian a las adeptas sororitas, pues las consideraron un ejército tramposo. Recordemos que la disformidad es un reflejo de la realidad, y la fe es algo que sí funciona en este universo. Es gracias a esta fe que las sororitas pueden usar la disformidad de manera pasiva para hacer todos los milagros que sabemos y son capaces de convocar santas en vida o incluso revivir momentáneamente. Y con la apertura de la Gran Grieta, su fe no solo incrementó, sino que es recompensada. Un ejemplo claro es la Guerra Santa en Taledus, donde sus plegarias en la guerra serían respondidas cuando aparecieron bandadas de águilas doradas, pilares de llamas doradas y hermanas antiguamente muertas que salen de sus tumbas y queman demonios de manera permanente. En otras palabras, los demonios y dioses las odian porque son ellas las únicas capaces de llevar la lucha contra el caos de manera inconsciente solo con su fe. También se demuestra que hay zonas sin tormentas dentro de la misma Gran Grieta donde hay conventos perdidos de hermanas de batalla. Es gracias a esos eventos que ver hermanas caóticas es casi imposible, y pueden hacerlo, pero el esfuerzo para llevarlo a cabo no vale realmente la pena en comparación en corromper a marines espaciales. Así que, respondiendo a la pregunta, sí que pueden ser corrompidas, pero la pregunta que de veras debemos hacernos es: ¿vale la pena esforzarse en ello teniendo otras fuentes más fáciles y poderosas como los marines? Entonces mejor no.
Potencialmente pueden ser un gran problema, pero lo mejor es que no. Ahora, que eso no te impida hacerlo, pues total, la gran espiral es muy grande, por lo que bien puedes hacer una que otra sororita caótica. Total, existe toda una organización que se encarga de cegar todo lo relacionado a ellas, cual ángel oscuro con los caídos. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero la de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.